Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a empezar con algoritmos. Ya vimos las estructuras de datos con las que vamos a trabajar, las variables, vimos las listas, vimos cómo se usan, vimos las estructuras de control que nos permiten armar los algoritmos, ¿verdad? Y modificar el flujo de los mismos. Ahora vamos a aplicar todo eso en el desarrollo de algoritmos que nos ofrezcan funcionalidad, ¿verdad? Que nos permitan hacer programas. El primer algoritmo que vamos a ver tiene que ver con la condicional, con la estructura si, y es el chequeo de opciones. O sea, ¿qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo? Le va a preguntar algo al usuario, ¿verdad? Que está ejecutando nuestro programa, y va a dar una respuesta de acuerdo a lo que sea que escribió el usuario. Entonces vamos a pasar a psint. Y vamos a crear nuestro algoritmo, vamos a llamarlo chequeo 01, porque vamos a hacer unos cuantos. Y vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Cuando hablamos del chequeo de opciones, ¿verdad? Como dije, vamos a trabajar con la estructura si entonces. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a solicitarle al usuario información y esa información la vamos a almacenar en una variable. Así que vamos a plantear todo esto. Vamos a trabajar por un tema de simplicidad con una variable de tipo numérico y después vamos a trabajar con una variable de tipo texto. Entonces empecemos como siempre, vamos a empezar declarando primero las variables. Entonces, definir y vamos a llamarla opción. Vamos a ponerle opción 01 como entero. Y lo que vamos a hacer con opción 01, también esto conviene que vayamos agarrando la costumbre, es inicializarla, o sea, darle un valor inicial. Opción 01 es igual 0. Esto es una buena práctica de programación, ya que lo que hace es establecer un valor en la memoria, en el espacio de memoria que ocupa esta variable, y por lo tanto eliminamos la posibilidad de que haya, entre comillas, información basura ahí que pudiera perjudicar nuestro programa. Ahora que tenemos nuestra variable, vamos a comunicarnos con el usuario. Vamos a mostrar algo en pantalla. Entonces, escribir, y vamos a pedirle que escriba un número, porque nuestra variable guarda enteros. Entonces, escriba un número, por favor. Y cerramos con punto y coma. Y lo que vamos a hacer ahora es leer para obtener la información del usuario. Leer hacia opción 01. Muy bien. Entonces, definimos la variable, la inicializamos, nos comunicamos con el usuario explicándole lo que queremos y obtuvimos su respuesta. Ahora tenemos que hacer el chequeo. Para hacer un chequeo, lo que vamos a hacer es colocar una estructura si entonces. Damos clic aquí en si entonces y nos despliega el código del si entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es chequear el valor de la variable opción 01. Simplemente vamos a compararla con otro valor. Vamos a ver si es mayor o menor que 10. Entonces vamos a plantear esa expresión lógica acá en esta parte. Si opción 01 menor que 10, entonces lo que vamos a hacer es que nuestro programita diga que ese valor es menor que 10. Escribir
ese número es menor que 10. Si el número no es menor que 10, ¿verdad? Pasamos a las acciones si es falso, ¿verdad? Si esto es falso, pasamos a las acciones que es falso. Entonces vamos a escribir ese número no es menor que 10. Cerramos comillas, punto y coma. Vamos a probar este pequeño algoritmo. Ejecutamos. Vamos a agrandar un poquito esta ventana para que sea mejor. Escribe un número, por favor. Entonces yo voy a escribir 5 y presiono Enter. Y me dice, ese número es menor que 10. Si reinicio, termina la ejecución. Voy a reiniciarla. Supónganse, voy a poner 11. Ese número no es menor que 10. Voy a reiniciar con este botoncito. ¿Qué pasa si pongo 10? Ese 10 no es menor que 10, pero 10... porque 10 es igual. Y si pudiéramos hacer que nuestro algoritmo fuera un poco más inteligente, vamos a cerrar acá. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es dentro del si no, ¿verdad? En esta parte del si, lo que vamos a hacer es borrar, o no lo borremos, lo vamos a dejar un par de enters y lo vamos a aprovechar luego. Y vamos a declarar otro si. Esto lo llama un si anidado, porque es una estructura si dentro de otra estructura si. Entonces la planteo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Muy bien, si la opción 0,1 no es menor que 10, entonces puede ser que la opción 0,1 sea mayor que 10. Entonces vuelvo a plantear esa prueba lógica, opción 0,1 mayor que 10. Entonces, escribo. Vamos a escribir en acciones por verdadero. Estas acciones por verdadero son para este sí, no para este sí. Fíjense cómo va quedando escalonado con la sangría. Eso es para mostrar visiblemente el orden que tiene el código. Escribir, si opción 0,1 es mayor que 10, entonces ese número es mayor que 10. Ahora bien, si opción 0,1, el contenido de opción 0,1 no es menor que 10 y no es mayor que 10, entonces la única opción que tenemos, la única posibilidad es que el número sea igual que 10. Escribir ese número es igual a 10. Vamos ahora si podemos borrar esto. Entonces ahora tenemos un algoritmo que nos reconoce cualquier número que escribamos de acuerdo a su comparación con 10. Vamos a probarlo. Escriba un número, por favor. Vamos a escribir 7. Ese número es menor que 10. Perfecto. Reiniciemos. Vamos a escribir 25. Ese número es mayor que 10. Perfecto. Vamos a escribir 10. Ese número es igual a 10. Impecable. Nuestro algoritmo funciona sin problemas para
comparar un número con 10. Después vamos a ver cómo podemos hacer algo muy semejante con esto, pero para un montón de opciones más, sin tener que anidar muchos sí, porque si anidamos muchas estructuras sí, el código queda casi ilegible, queda muy difícil de ver. Fíjense que este código es cortito y sin embargo ya es bastante feo de leer. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con texto. Vamos a crear un nuevo algoritmo. Y lo que voy a hacer es, voy a copiar todo este código que ya hice y lo voy a adaptar. Soy Aragán, los programadores somos Araganes y voy a llamar a este algoritmo chequeo 02. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, definir opción como carácter y lo voy a iniciar. Fíjense que me está pasando errores porque claro, estoy cambiando el tipo de opción 01 y lo voy a inicializar con comilla, comilla. Y vamos a cambiar lo que le pedimos al usuario. Vamos a hacer una pregunta. ¿Es de día o de noche? ¿Verdad? O mejor, vamos a hacer una pregunta que se pueda responder con sí o no. ¿Es de día? Y vamos a cambiar un poquito. Esto acá lo vamos a poner de esta manera. Si opción 01 y le voy a poner igual, igual. O sea, idéntico a y entre comillas el valor con el que lo voy a comparar. También vamos a agregarle acá al usuario que solo nos pueda poner S o N indicándole sí o no, ¿verdad? Que nos ponga solamente sí o no para limitar las respuestas. Después vamos a ver cómo podemos hacer que nuestro programa entienda mejor esto. Entonces, si opción 01 idéntico a sí, entonces nuestro programa va a ser muy educado. Bueno, va a decir buenos días. Si opción 01, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Nos puede pasar que el usuario ponga que no o que ponga cualquier otra cosa. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un sí anidado. La otra opción es que el usuario escriba idéntico a no. Entonces si el usuario escribe no, nuestro programa va a seguir siendo educado y va a decir buenas noches. Y si no escribió ni sí ni no, nuestro programa, que es muy educado, va a decir, mostrar en pantalla, disculpe, no entendí lo que escribió. Y vamos a probar a ver si nuestro programa educado nos entiende cuando decimos que es de día o es de noche. Ejecutemos, vamos a agrandarlo. Y me pregunta, ¿es de día, sí o no? Y vamos a ponerle que es de día. Sí. Y me dice, buenos días. Ahora supongamos que es de noche. Y le digo, no, no es de día. Y me dice, buenas noches. Ahora supongamos que le ponemos cualquier otra cosa. Y no entiende lo que escribimos. Ahora bien, hay algo a tener en cuenta. Fíjense en lo que va a pasar. Le voy a responder que sí, pero con S mayúscula. Y fíjense que me dice que no entendí lo que escribió. Y yo le escribí sí. ¿Por cuál es el problema? El problema es que mi programa está esperando un sí escrito con minúscula.
Luego vamos a ver cómo mejorar el manejo de esta opción para que entienda el sí escrito de varias maneras. Para que no nos pase esto, que si el usuario lo escribe así, o por ejemplo lo escriba todo con mayúsculas, ¿verdad? Siempre lo entienda como un sí, ¿verdad? Muy bien. De esta manera, esto es un algoritmo muy sencillito que tanto este como este son muy parecidos, los dos algoritmos, y lo que permiten es que el usuario ingrese un valor y que nuestro programa chequee ese valor y nos dé una respuesta de acuerdo a el contenido de ese valor. Muy bien, chiquilines, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.